yo desde que era bastante pequeña, o sea, muy, muy pequeña, en plan de ir a la guardería, a mí ya me llamaban mucho los edificios abandonados. No sé por qué, pero yo los veía y no, claro, no entendía por qué tenían un aspecto tan distinto, por qué estaban vacíos, pero ya me llamaban muchísimo la atención, como que me atraían. Y bueno, la primera vez que yo vi algún sitio abandonado, pues quizá en algún pueblo de estos de montaña, con mi padre, siendo también pequeña. La primera vez que me colé, pues fue cuando iba al instituto. Había una casa a un par de calles de donde estaba el instituto. Y recuerdo una tarde que con una amiga de clase, pues hicimos campana por la tarde y nos metimos en esta casa que al parecer era de una persona mayor que había muerto allí. Y me dejó muy, muy helada esa casa porque estaba todo dentro. Había crucifijos, había como cuadros así religiosos, había incluso ropa del señor y todo que había vivido ahí. Y no sé, me dejó una sensación así como muy inquietante, ¿no? Y bueno, claro, durante esa época yo era bastante joven, no, normalmente pues en esas edades la gente tiene otras ideas de divertirse, ¿no? Ha llegado el momento de la verdad, exploradores. Bienvenidos a un especial al que llevaba unos cuantos meses dando vueltas. Historia de la exploración urbana y de lugares abandonados en España. O como se le llama hoy en día, Urbex. Es muy difícil englobar en una línea de tiempo unos acontecimientos y unas personas. Justamente siempre alguien se acaba quedando fuera. Y eso, a pesar de elegir una línea de investigación que intente englobar lo máximo posible. Se ha intentado ser lo más exhaustivo, sobre todo en los primeros años de la afición, los más desconocidos para el gran público e incluso para la mayoría de los exploradores actuales. La principal ventaja es que el Urbex es una afición muy joven en nuestro país, por lo que se ha podido contactar con prácticamente todos los exploradores que levantaron y dieron nombre a esta afición, de manera consciente o no. Por supuesto, si echáis en falta algún acontecimiento explorador, no dudéis en dejarlo escrito en los comentarios de este podcast. Mi nombre es Urbes Leone y sed bienvenidos a La Hora del Explorador Urbano, un podcast para aquellas personas interesadas en los lugares abandonados y su historia. Me encuentro muy bien acompañado por Quique, Umpi y Sienar. ¿Os parece bien que comencemos con las raíces de la afición en nuestro país? Vamos a por ello. Antes de meternos en harina y dar datos sin parar, me gustaría rendir un homenaje a esos exploradores urbanos que he denominado la generación olvidada. Estamos hablando de todos esos expedicionarios de lugares abandonados que ya exploraban antes del año 2007 y de los que no sabemos absolutamente nada. Eran exploradores que no tenían conciencia de practicar una afición o pertenecer a un colectivo de personas o movimiento. Seguramente no sabían ni que existía la palabra exploración urbana. De la misma manera, me gustaría rendir un sentido homenaje a todos esos exploradores que nadie conoce, porque no han tenido nunca la necesidad de subir una fotografía a un blog o una red social, así como crear un vídeo y compartirlo con todo el mundo. Muchos están explorando desde el inicio de la afición hasta nuestros días. No buscan reconocimiento, exploran porque les gusta, y punto. En nombre de mi nick de explorador urbano, Urbes Leone, mi más profunda admiración y espero coincidir algún día con vosotros en un lugar abandonado. Vamos a comenzar hablando de la primera generación de exploradores urbanos, que ha englobado en los años 2007 al 2016. Por cierto, generación a la que creo que pertenecemos todos los que estamos sentados en esta mesa. Como suele ser habitual, una persona no suele ser una isla, no tiene una idea aislada y todo el mundo le sigue. Cuando Cristóbal Colón inició su viaje con la finalidad de encontrar una nueva ruta a la India, lo que por accidente le llevó a descubrir el Nuevo Mundo, algo que siempre negó y mantuvo que era la India hasta que murió, era porque estaba viviendo en una época de descubrimientos, en que otros marineros y exploradores europeos estaban descubriendo otras rutas e islas. Cuando Delfinito decidió fundar en el año 2007 el Foro Cela, Club de Exploradores de Lugares Abandonados,
existía desde hacía meses la primera página web dedicada a la afición del amigo Diesel, Lugares Abandonados, y desde mediados del 2006 el primer blog, creado por Abandonalia, además de algunos hilos dedicados al tema en el foro más importante en España, Foro Coches. Ahora vamos a escuchar el testimonio sobre esos primeros hilos Urbex y la seminal lugaresabandonados.com. Con vosotros, Diesel. Pues en el año 2004 o así, gracias a Foro Coches, que es un foro con mucha gente, con muchísima gente, además de todo el mundo, de toda América Latina, España, yo allí pues puse, en el año 2004, yo creo que fue ese año, 2004-2005 más o menos, 2005 diría. En ese año, pues bueno, colgué una experiencia y vi que creó mucha expectativa, ¿no? O sea, yo me dio miedo ponerlo porque me van a decir de todo. Tampoco en Foro Coches yo no era muy conocido entonces. Y dije, bueno, se me van a echar encima. Pero vi que se creó mucho interés, ¿no? De que, ostras, pues te ha pasado eso. Yo también he entrado en casas abandonadas. Empezó la gente a decir que entraba en casas abandonadas, ¿vale? Y bueno, y entonces ese post se alargó muchísimo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué había podido pasar? Que se había cerrado una puerta por el viento, o algunos decían que era un fantasma, no sé. Entonces, ahí se creó un poco, en ese año 2005 se creó un poco toda esta afición, ¿no? Como vi que había interés, en esos momentos también empezaban las cámaras de fotos digitales, pues empecé a colgar las fotos en internet, en los foros, ¿vale? En Foro Coches, básicamente, que es donde me he movido siempre. Y crecía la expectación, ¿no? La gente, cualquier cosa abandonada, hostias, pues ponías, entra en una casa abandonada y luego al lado ponía fotos, reportaje y fotos, ¿no? Y ponía las fotos, la gente entraba, la gente flipaba y decías, ostras, y esto te gustaba, ¿no? Porque veías que la gente pues respondía a tus posts y la gente se lo pasaba bien, ¿no? Luego pues fue creciendo poco a poco, los reportajes que al principio a lo mejor eran 10 fotos, luego fueron 20. Luego fueron 30, luego ya no me cabían en los foros en Foro Coches, ya se me quedaba pequeño. Alguien me propuso hacer una página web. Yo dije que estaba loco, que era una locura eso. Y al final la hice. En el año 2006, al año siguiente, del 2007, no me acuerdo ahora, creo que es 2007 la hice. Empecé a colgar los reportajes en mi página web, ¿vale? Aprendí un poco a hacer página web, que ya dominaba un poco, pero bueno, me puse así un poco por encima. Y empecé a colgar los reportajes por mi página web. Delfinito llevó a cabo lo que estaban pidiendo un pequeño grupo de personas, un foro donde poder reunirnos los exploradores urbanos, hablar, debatir, mostrar nuestras exploraciones y quedar para ir a realizar exploraciones en grupo. Oficialmente había nacido la afición en España y su primera generación de exploradores, que en aquel momento se llamaban exploradores de lugares urbanos y abandonados. A continuación, volvemos a escuchar a Diesel, Sarah von Hammersmark de Forgotten and Magic Places, Umpi y Leone, respecto a esos primeros años de afición. Y bueno, mientras tanto en Foro Coches se iba cociendo el tema, ibas conociendo gente, ibas quedando. La primera gran quedada, ahora no me acuerdo si fue en la discoteca Gran Velvet de Badalona o fue en la carretera de la Rabasada, que había muchas mansiones abandonadas ahí en Barcelona. No me acuerdo ahora cuál fue la primera quedada, ya lo miraré porque todo esto además está registrado en Foro Coches. O sea, tú buscas foros o posts de esa época en Foro Coches y aparece todo. O sea, está todo documentado casualmente, ¿vale? O sea, no... se iban creando posts y todo eso sigue ahí en Foro Coches. Y bueno, fuimos quedando con la gente, quedabas con la gente y recuerdo además eso, que quedaba en Foro Coches para visitar una casa abandonada. Y veías que la gente de toda España te seguía, el post decía, hola, qué chulo y tal, yo me apunto si puedo y tal. Y la gente, ostras, la gente pues claro, veía eso y flipaba, ¿no? Y poco a poco pues fuimos haciendo grupillos, gente de Barcelona, íbamos quedando. Y bueno, el CELA se creó un poco por eso. Delfinito creo que fue el creador del CELA. Entonces Delfinito vio que hacía falta un lugar muy especializado en foros de lugares abandonados, ¿vale? O sea, reunirnos todos en un lugar abandonado, en un foro de internet de lugares abandonados. Y se creó el CELA por eso. Entonces ahí en el CELA poníamos reportajes de casas abandonadas, discotecas, fábricas, todo, ¿vale? El CELA se creó por eso, porque fue la unión de los exploradores de lugares abandonados. Luego ya pues también se apuntaba mucha gente aficionada que solamente iba a mirar lo que hacíamos nosotros, ¿eh? O sea, hay mucha gente en el CELA, en el foro del CELA que
que simplemente pues se apuntaba un poco para ver lo que hacíamos y ya está, no eran exploradores. Lo descubrí porque alguien me habló de él. Curiosamente, esta persona no estaba metida en el tema de los lugares abandonados, pero conocía la existencia del foro. Así que, bueno, pues lo busqué y me registré. Y allí pues me apunté a una quedada y a raíz de esa quedada pues conocí a muy buenos amigos con los que a día de hoy sigo saliendo. Y que aparte de ser compañeros exploradores pues son amigos también. El pasar de hacer quedadas de novatos donde se apuntaba muchísima gente que luego desaparecía, quedadas de novatos de 15 personas y 8 coches y de los cuales luego a la siguiente quedada solo veías una cara conocida, decías ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Ya se ha cansado la gente tan rápido de esto? ¿O es que a lo mejor no les ha gustado, ¿no? la experiencia? Quedada de novatos es porque en aquella época, en aquellos primeros años de Urbex, es que éramos 4 gatos. Entonces, ¿qué ocurría? Pues se hacían en el foro, se hacían quedada de novatos, que más que nada era para conocernos entre todos. Claro, para ver las intenciones que tenía cada uno, porque te encontrabas de todo. De hecho, hemos tenido malas experiencias con gente nueva en el foro. Se definieron 5 reglas que deberían ser respetadas por quienes quisieran participar en esta afición. No ser visto ni al entrar ni al salir. No pintar, ni dejar nombres. Hay que dejar el lugar como se encontró. No desvelar la ubicación del lugar. Se trata de protegerlo. No llevarse ningún objeto de valor. Con la fotografía basta. No forzar una entrada para acceder al lugar. Recuerdo que yo ingresé en dicho foro en junio de 2008. Llevaba unos meses en el paro por culpa de la crisis y decidí dar salida a mi interés por estos lugares. Lo que nunca imaginé es que hubiera un grupo de personas con la misma afición y mucho menos un lugar donde hablar y quedar. Para mí ha sido una de las mayores satisfacciones conocer esta afición y a muchas personas que la engloba. Y ahora, aunque veo que vuestros brazos están todos en alto, tenéis que ir de uno en uno para que os dé paso, para que me comentéis cómo fueron vuestras primeras experiencias y recuerdos de estos primeros tramos de la afición. Por ejemplo, tú, Umpi. Bueno, lo que has explicado tú hace un momento me sirve perfectamente a mí como introducción también. Yo empecé en esto de casualidad, acompañando a unos amigos, pasando unos días de vacaciones en Zaragoza con ellos, me llevaron a un sitio abandonado y me gustó tanto aquello que empecé a buscar información por internet y acabé entrando en el foro del CELA, donde me encontré con gente que tenía la misma afición que yo. Entonces empiezas poco a poco, al principio cuesta un poco porque evidentemente pues es un mundo un poco hermético en cuanto a confianza y localizaciones. Yo tuve suerte y tenía disponibilidad en aquel entonces para poder participar en quedadas y para poderme mover un poco, y poco a poco fui entrando en el mundillo y bueno, hasta que incluso llegué a ser administrador del foro en su momento. Y ahora, por ejemplo, tú, Kiki. Yo paso. Sienar. Pues parecido, te voy a contar una historia parecida a la de Umpi. Yo acabé aquí, digamos, de forma tangencial, porque yo estaba en aquella época muy metido en el mundo del Airsoft y lo que quería era buscar campos de juego. Pero me picó este tema al encontrar el foro, buscando con una especie, pues digamos, un archivo de sitios que fuera más fácil de... Pero al final me picó la misma afición como vosotros y ahí fue donde se encontré, prácticamente en la misma fecha, en 2018, que fue cuando entrasteis vosotros, fue cuando entré yo. Y efectivamente, acabé un poquito antes. 2008. Yo en 2018 no estaba en el foro ya. ¿He dicho 2018? Sí. Bueno, pues 10 años antes. Lo que yo he dicho, viajero en el tiempo. Sí. 2008. Porque sí que es verdad que eran los inicios de que se estaba construyendo la afición. Había un blog, una página web y un foro. No había nada más. Era como que todo estaba todavía por construir. Era la sensación, por lo menos que yo me llevé cuando entré, que eso a lo mejor se acababa ahí en unos meses, era una afición de unos frikis que se iba a acabar en unos meses, o era algo que iba a ir creciendo poco a poco hasta lo que se ha acabado convirtiendo. No sé, ¿cuál fue, por ejemplo, vuestra afición al respecto? No, bueno, también al principio no sabes bien dónde te estás metiendo, y yo sí que vi un poquito esa evolución, ¿no? De empezar siendo 4 gatos, aunque yo siempre lo he dicho, yo no me considero de primera generación tampoco. Yo ya entré en un CELA que ya era un CELA
un poco ya empezaba con la madurez el foro. Una generación que suelen ser unos 10 años más o menos o así. Yo creo que no, yo creo que igual podríamos llamar generación cero a esta gente de antes de 2007. Generación olvidada, he definido yo. Generación cero, sí, llámalo X. Y a partir de ahí pues entramos, la creación del foro del CELA yo creo que definió la generación 1. Sí, o la primera. Pero es cierto que cuando yo entro al CELA yo ya me encuentro un listado de miembros encapitaneados por Delfinito y por Stewie, que era que entonces era el administrador. En el foro había gente como Diesel, que llevaba ya varios años, estaba Abandonalia, otros muchos miembros que al poco fueron dejando el foro. Quiero decir que yo cuando entro, el CELA ya es el CELA, ya tenía un nombre, ya tenía una zona de miembros y ya tenía un listado privado de ubicaciones que se iba manteniendo con la gente que se consideraban miembros. Pero una cosa, una cosa son los iniciadores o los fundadores y otra cosa es una generación. Y yo creo que dentro de esa generación pueden estar perfectamente englobados lo que sería fundadores y primera generación. Es que aquí estamos hablando de generaciones que se dan. Entonces, ellos, claro, son el inicio de esa primera generación, porque obviamente hay mucha gente que empezó mucho más tarde que nosotros, pero están englobados también dentro de esa primera generación. Sí, como digo, yo creo que directamente la creación del foro, más las primeras incorporaciones del primer año o segundo año, podríamos definir ese inicio. Exacto, pienso que ellos pusieron el embrión y poquito a poco, al llegar los primeros socios, por decirlo de alguna manera, posterior a los fundadores, son los que podríamos considerar primera generación. Claro, a ellos se les puede englobar en fundadores, pero es que los que empezaron en la afición y la hicieron crecer, es que somos todos los que empezamos en los años comprendidos entre 2007 y 2017. A nivel de crecimiento es indudable, o sea, nosotros colocamos... Quizá alguna gente diga que esto sea para mal, porque mucha gente no estaba de acuerdo, pero sí que es verdad que nosotros empezamos a darle potencia a estos blogs, a darle potencia a estas fotografías, edición de las mismas, empezamos a hacer vídeos, yo no, pero algunos empezaron a hacer vídeos. Los medios de comunicación se empezaron a hacer eco, hubieron reportajes que salieron incluso en el periódico, que salieron en telediarios de tirada nacional y en algunos programas de radio, y la afición empezó a escucharse, el Urbex empezó a crecer, pasó de ser algo que era un poco minoritario de un foro de internet a salir en los medios, a que la gente se empezó a preguntar qué era aquello, ¿no? Que realmente había una gente que entraba en lugares abandonados y luego se sorprendían al ver que teníamos una serie de normas que eran inquebrantables y que había mucho control y mucho hermetismo y que era una afición realmente bien cuidada, ¿no? Y a partir de aquí empezó a crecer, el foro se empezó a llenar y bueno, y no me quiero avanzar, pero todo esto tuvo un desenlace, ¿no? Sí, no te avances tanto. Mi opinión es que los que empezamos a explorar de 2007 a 2017 somos primera generación. ¿Tú qué opinas, Quique? No estoy de acuerdo. ¿Sienar? Sí, totalmente. Umpi, si no estás de acuerdo puedes decirlo, ¿eh? No, entiendo lo que quieres decir, ¿eh? No me parece descabellado, pero yo sigo pensando que para mí, a mí a veces me consideran, bueno, me han puesto incluso en entrevistas, me han puesto fundador del CELA, que ya me preocupé de corregirlo en su día, ¿no? Que yo no tengo nada que ver con esto. ¿Usted es fundador del CELA? No fui fundador del CELA. Por eso yo siempre me gusta recalcar que cuando yo entro al CELA a finales de 2007 o principios de 2008, el foro ya tenía una base muy sólida de gente que participaba y que aportaba. Me gusta recalcarlo por eso, porque para mí ellos están un peldaño antes de lo que yo estoy, de lo que yo entré en aquel momento. Bueno, pues vamos a corregirlo. Está la generación olvidada o generación cero, que fueron los que empezaron a explorar antes del 2007 y no se concebía como una afición. Están los del 2007, que son los padres fundadores, a ver cómo suena esto, los padres fundadores de la afición en España, y Delphi. Y luego estamos, pues de 2007 a 2017, lo que yo entiendo que es la primera generación de exploradores. Y además, si habéis leído el dossier, viene muy bien definida, porque cuando muere la primera generación, que es sobre finales de 2016, principio de 2017, que ya desaparece el CELA, y también dejan de explorar muchos primeros exploradores que fueron de los que empezaron, y ya empieza la moda YouTube. Es que además es que fue una cosa como con muy pocos meses de diferencia. Parecía que estuvieran esperando que muriera esa generación de exploradores y ese foro para ya lanzarse a la locura esa que supuso, que también trajo cosas buenas, pero que ya supuso el tema de la exploración y del YouTube.
En una carambola del destino, la creación del foro coincidió con los inicios de la crisis creada por la burbuja inmobiliaria de 2007, que provocó miles de despidos y cierres de fábricas, lo que repercutió en que entre 2008 y 2010 hubiera una fuerte explosión de nuevos exploradores, la mayoría de ellos hijos de esa depresión económica. Y a su vez, con tanto cierre, en que los lugares abandonados se multiplicaran como nunca se había visto, sobre todo los industriales. El CELA era un éxito rotundo, naciendo varios satélites a su alrededor en forma de blogs, con mayor o menor vida, y foros, que nunca consiguieron copiar su éxito. En los blogs, sin ánimo de nombrarlos a todos, ya que parecía que no había explorador sin él, los más famosos de aquellos inicios, contando los fundacionales de DSL Abandonalia, fueron Esperando al tren de Stewie, Última visita de Umpi y Obsoletum de Sergio T. Añadir que el primer blog de Urbex creado en el país por una mujer fue Naturaleza Muerta, de Medusa, el cual sigue publicado a día de hoy. Estaría bien recordar a esos blogs, pocos, que arrancaron en aquella época, pero no tuvieron continuidad más allá de unos meses, como antes que nosotros, del explorador Berguino. Esperando al tren fue otro de los blogs pioneros. La idea le surgió al explorador Stewie mientras exploraba una antigua estación de tren en el centro de Francia, su primer lugar abandonado. Por supuesto, allí no se detuvo ningún convoy, y mientras esperaba se sentó y pensó, y me quedé esperando al tren. Aquella estación fue la primera de muchas, y la que le hizo interesarse por las líneas de tren cerradas y su historia. Mientras que había otros blogs que omitían los nombres reales de los lugares y su historia, la filosofía de dicho blog era una documentación exhaustiva del lugar. Eran más importantes las fotos de archivo y textos bien documentados que las fotos de un lugar abandonado, que por supuesto no se descuidaban. Aunque la mayoría de los abandonos eran ferroviarios, en tantos años de publicación había sitio para todo tipo de lugares abandonados. Su actividad real también terminó en 2016, viniendo los años siguientes publicaciones con muchas cuentagotas. Debo decir que este blog es mi favorito. Me parece que los reportajes eran impresionantes, con un nivel de detalle y documentación que estaba a años luz de cualquier blog de Urbex del momento, y los posteriores que han venido después. Y cuando digo que es el mejor, no me refiero solo a España, y si no me creéis, os invito a que lo visitéis y busquéis sus reportajes, sobre todo el del tren Platanito y el aerotren. Además, Stewie fue el explorador más activo en los inicios de la exploración. Pero ¿qué os parece si damos paso a su autor? Vamos a llamarlo. Saludos, Stewie, de parte mía y de todo el equipo. Explícanos de dónde te vino la idea para crear un blog. Muy buenas, la idea del blog. Bueno, esta es una historia un poco compleja, porque por razones familiares me encontré en un viaje, haciendo un viaje yo solo. Lo bueno que tienen los viajes que hace uno solo es que te puedes parar donde te dé la gana sin dar explicaciones a nadie. Y iba yo conduciendo por la carretera y me encuentro con una estación pequeñita, abandonada. Y bueno, como siempre me han gustado mucho los trenes, digo, me voy a meter y a ver qué veo. Oye, pues allí que me metí, que hice unas cuantas fotos, me gustó mucho la idea y como por aquel entonces leía un blog que se llamaba Fogonazos, que ponía de vez en cuando algún abandono o alguna historia de algún abandono, decidí mandarles las fotos al autor. Al día siguiente, en ese mismo viaje, me encontré con un edificio que no sé definir muy bien, era como un Château de Loire de estos, pero falso, que estaba construyendo o que había estado construyendo alguien, como muy impresionante, se le acabó el dinero, una historia de esas rocambolesca. Y bueno, pues allí que me metí, allí que hice fotos y se las volví a enviar al del blog Fogonazos. Total que así a lo tonto me responde y me dice, oye, ¿por qué no haces tú un blog? Yo no sabía ni lo que era un blog, sabía pues de leerlos, pero no sabía ni que se pudiera hacer, ni que estuviera al alcance de todos. Él me ayudó bastante, me dijo lo que tenía que hacer, los pasos, que me bajara tal, que me bajara cual, y así empezó a lo tonto el blog, simplemente habiéndome encontrado una estación y un antiguo castillo ahí abandonados, y bueno, me pareció una buena idea. ¿Por qué quisiste recopilar los lugares abandonados que te encuentras en tu blog? Yo creo que a los que nos gustan los abandonos, a ti te pasará también, nos ocurre que vamos por la carretera, vamos atentos al tráfico, pero por el rabillo del ojo vemos una fábrica y decimos, esa fábrica tiene una pintada donde no debería estar. O vas por la ciudad y dices, no falta una ventana ahí. Entonces tenemos quizá ese ojo entrenado para ver los lugares abandonados y vamos acumulándolos poco a poco. Yo empiezo a publicarlos por casualidad, pero luego veo que es una forma bonita de tenerlos recopilados para mí y a la vez
tenerlos públicos para que cualquier persona que le pueda interesar, y no solo interesar como abandono, que le pueda interesar por su historia personal, pues los tenga también a su disposición. Digamos que es como una pequeña biblioteca que tengo hecha para mí, a mi gusto, con mis órdenes, con mi catalogación, que no es mejor ni peor. Simplemente una biblioteca a la que pueda acceder cualquier persona. Y bueno, pues hay gente que me escribe, yo hice la mili en este sitio, y simplemente con que una persona encuentre la historia en la que del sitio en el que trabajó su padre, o de su pueblo, o donde jugaba cuando era pequeño y demás, yo creo que es una manera bonita. Lo recopilo para mí, pero me encanta compartirlos con aquel que pueda estar interesado. Bueno, y por ejemplo vamos a hablar, si os parece bien, sobre la temática esta de los blogs, porque animo a todos los oyentes a que escuchen el programa número 7, donde nos trabajamos un dossier especial dedicado a la historia de los blogs de Urbex en España. Y lo mejor es que se consiguió entrevistar a casi todos los exploradores que los crearon, por lo menos los que pensamos que son los más representativos. ¿Alguien quiere comentar algo de estos años locos de los blogs? Yo creo que fue un momento de creación muy, muy, muy importante en la afición, porque fue como un paso más allá. Había una serie de personas que habían fundado un blog, pero claro, surgieron ramificaciones, y resulta que algunas de esas ramificaciones en algunas etapas muy cortas llegaron a tener incluso más éxito, yo creo, que el Cela, como pasó con el blog de Obsoletum, que fue seguido, llegó a momentos que era más... De hecho, hubo temporadas que en el Cela entraba la gente, sobre todo para ver los reportajes de Sergio T. Los años locos, como bien lo dices tú. Yo empecé más con la idea de crear un archivo fotográfico disponible para todo el mundo, con el afán de compartir mis fotografías en un blog pequeñito, que y lo siento si suena atópico, pero es que nunca jamás pensé que pudiera llegar a tener el volumen de visitas para un blog que yo llegué a tener en aquel entonces. Sí que es verdad que en mi caso todo vino propiciado por la aparición que tuvimos en forma de entrevista en el programa Milenio 3 de Iker Jiménez. ¿Algún blog que recomiendes? El mío. Y te iba a decir, no digas el tuyo. Digo, pero no, ¿para qué? Seguro que no será capaz. Demasiado tarde. Sí, bueno, yo recomiendo siempre la página web de Marc, que además la acaba de renovar ahora, que es lugaresabandonados.com. Si bien no es un blog, es una web. Pero... Es broma, que tu blog está muy bien. Mi blog está, pues, como su temática, abandonado ahora mismo. Bueno, perfecto, la simbiosis que hay entre... Pero no descarto algún día volver a reemprender, porque tengo muchas cosas pendientes que publicar. Esperando al tren me parece un blog fantástico, y ya lo hemos dicho muchas veces, y animo también a los oyentes a que escuchen el programa 7 de la primera temporada. Y Obsoletum de Sergio T, por ejemplo, que también lo hemos nombrado, me parece que tiene una calidad visual de fotografía tremenda. ¿Cómo fue tu experiencia como blogger, Quique? Bueno, yo es que me sorprendió mucho el hacer un blog simplemente para subir fotos a modo interno hacia nosotros, hacia los compañeros que teníamos esta afición, y de repente vernos en entrevistas en televisión, en entrevistas para periódicos, negociando con el Terrat de producciones. Se nos fue un poco de las manos. Negociando ellos con nosotros. Oye, intentándolo. Intentando colárnosla. Bueno, una época muy creativa, me ha hecho gracia, yo no recordaba ya lo de Iker Jiménez, eso fue muy en los inicios de la afición, que además él dijo que se quería venir con nosotros, pero Sergio T le dijo que tenía que ponerse en forma. Esos años que mezclaban ingenuidad y arrojo a partes iguales provocaron que comenzaran los primeros contactos con exploradores extranjeros, especialmente holandeses y belgas, los cuales no consideraban todavía muy atractiva a España para explorar. Stewie, Daphne y Umpi fueron los primeros exploradores españoles que acudieron a meetings europeos. En dichos encuentros comenzaron a escucharse términos como UE, siglas de Urban Exploration, Urbexers y el acrónimo Urbex. Estas palabras importaron a España de esas reuniones entre exploradores de diferentes países. Algunas se olvidaron por falta de uso, otras se han quedado para definir nuestra afición. Vamos a dar paso a dos de esas personas, Stewie y Umpi, que asistieron a dichos meetings. La Explo 08, el meeting anual de exploradores urbanos que hubo en el año 2008, que se celebró en Bruselas,
en el cual nos abrieron una serie de unos edificios de un sanatorio muy grande que estaban cerrados y nos lo abrieron para que pudiéramos explorarlo y se celebró allí. La primera vez nos sentimos, los que fuimos allí, nos sentimos como muy paletos. O sea, como cuando va Paco Martínez Soria con la caja de galletas y la gallina a Madrid, pues un poco así, porque tú los veías así a todos vestidos como militares, con unas cámaras alucinantes. Claro, con los sitios que tienen allí no me extraña, porque están muy bien cuidados en general y son realmente impresionantes. Entonces dices, bueno, pues llevan mucho tiempo esta gente y eran como muy profesionales, por decirlo así, entre comillas, y nosotros éramos unos paletillos que estábamos tan contentos porque en un edificio quedaban las cortinas. Ten en cuenta, ya te digo que esto es a lo mejor el año 2008 o así, y estábamos todos que el baremo para saber que abandono era bueno es que tuviera lámparas, por ejemplo. Porque Urbes Forum, que llevaba ya muchos años creado. No te sé decir, pero lo de las euroquedadas era la quinta o la sexta, yo creo, cuando fuimos nosotros. Que nosotros lo denominábamos, bueno, el término euroquedada es de Stewie, ellos ya lo aplicaban hacía años. Éramos los únicos españoles de todo aquel meeting. Les caímos tan bien que nos invitaron a Urbex Forum, que Urbex Forum era el CELA europeo, era el foro europeo de exploración urbana, que además era una pasada de foro, era espectacular la cantidad de culturas que habían allí, ¿no? Y nos hicieron miembros del foro. O sea, éramos los únicos españoles que teníamos acceso a la zona privada de aquel foro. Que entonces, aquello para mí era como el sumum, ¿sabes? Cuando estás descubriendo todo esto y de repente te metes en este mundillo y te metes tan de cabeza. Claro, yo alucinaba, porque allí se veían unas localizaciones que aquí en España no se veían. Allí se veían mansiones abandonadas con la ropa colgada en los armarios. Ropa de los años 70, 80, tal cual lo habían dejado los dueños. Y esto se veía ahí en Urbex Forum. Y con los años pudimos estar en esas mansiones, pudimos llegar a conocer todo ese mundillo. Y nos encontramos ahí en medio, delante de gente que se conocía, porque esta afición, que a lo mejor en España empieza a tener el auge en el año 2007, pues en Europa lleva ya bastantes años, y nos encontramos allí los tres españoles con el holandés, que todo el mundo se conocía haciendo barbacoas, y nosotros haciendo el canelo, hasta que conseguimos ser la atracción de, por así decirlo, de los extranjeros, que tanto les gustó que, aparte de participar en todas las cosas que hicimos y demás, al año siguiente nos pidieron expresamente que volviéramos. Entonces fue una cosa muy, muy curiosa, porque era una forma totalmente diferente de ver el abandono. Pero en los 2 o 3 quedadas que hemos ido de este estilo, la mayor parte del tiempo estaban todos pues eran 60, 70 personas. La mayor parte de ellos estaban como si fuera una concentración motera o una cosa así. Ellos estaban ahí haciendo sus barbacoas, entraban de vez en cuando, hacían 4 fotos, pero era como una reunión. Y nosotros, que no conocíamos a nadie, estábamos emocionadísimos con los lugares en los que estábamos. Hubo un hospital, hubo un antiguo colegio que había servido de los nazis para adiestrar, ¿cómo se dice? Para concienciar, por así decirlo, a los niños de las bondades de la raza aria y cosas así. Eran sitios muy espectaculares. E incluso sesiones de fotos con modelos. Y lo más curioso, una vez que entra Umpi, creo que fue Umpi el que entró en una habitación y estaban rodando una porno. En aquellos años efervescentes se exploraba sobre todo en grupo, por la seguridad que aportaba y por compartir la experiencia con otras personas. Había 2 tipos de quedada, las que realizaban los más veteranos de la afición y las quedadas de novatos, ya que en un lugar abandonado siempre se consideró peligroso y era mejor que los exploradores más veteranos acompañasen a los que llevaban menos tiempo. También existían los grupos de personas que habían creado grupos de exploración permanentes, denominados comandos o crew. De dichos grupos, el más conocido y que más años estuvo activo y más lugares descubiertos aportó a la afición fue el KGB, siglas de Comando Gasolinera Barcelona, formando por Sergio T, Quique, Kioyuya, Leone y por un servidor. Si te parece que lo situemos, 2008, Leone. Sí, 2008 fue...
Básicamente el año 2008 fue el año de la locura del KGB. Y el KGB, mira, te voy a resumir la historia, que imagino que te acordarás, pero a veces estas cosas va bien explicarlas. El KGB nace de una quedada de novatos que en el CELA pues pusimos para hacer una quedada, para conocernos los que llevaban más tiempo con los que llevaban menos tiempo. Y recuerdo que se apuntó muchísima gente a aquella quedada. Yo no sé si tú recuerdas que yo llegaba a tener un papel con los nicks apuntados de la gente y yo pasé lista en aquella quedada para ver los que habían venido, los que no habían venido. Me acuerdo que se apuntaron un montón de gente que luego al final no vinieron, pero nos juntamos un grupo bastante gordo de personas. Igual éramos 12 o 13 personas o 14, ¿no? Yo recuerdo ser bastantes en aquella quedada. Y estuvimos por la zona del Maresma, por la zona de las playas, no sé si te acordarás. ¿Y de dónde sale el KGB? Pues es que fue una quedada que entre la pareja de un chico que iba mucho al lavabo y otro chico que el coche se ve que le perdía agua y tenía que estar parando cada 2x3 en gasolineras, visitamos más gasolineras que abandonos en aquel día. Y entonces luego teníamos el cachondeo de, hostia, hemos estado en más gasolineras que en abandonos, pues somos el comando gasolinera. Y al final acabamos quedando 5 personas, que éramos los habituales de las quedadas. Poco a poco se fue consolidando, se fue afianzando esta amistad, podemos decir amistad, y es que nos entendíamos con un simple mensaje de texto o con una conversación de Messenger, a tal hora en tal sitio, vale. Y ya sabíamos que íbamos a ir todos con las cámaras cargadas, con la ropa más ensuciable posible y aquel nivel de kilómetros y de recorrer sitios y de moverte. Eso cuando se consolidó era una pasada. Parte de esa afición que teníamos los 5, la relación que se formó, cómo nos complementábamos perfectamente los 5, cada uno con su fuerte. Eso hizo que ese grupo fuera un grupo de lo más cohesionado en el Urbex en aquella época y por eso marcó las diferencias que marcó. Y ahí vi muy claro que podía salir un grupo muy sólido y que íbamos a explorar mucho. Lo que yo no me imaginaba era que iba a marcar tanto en la afición. Y es que era a veces semanas que salíamos 4 días a la semana a explorar. Y yo recuerdo coger el coche y empezar echarnos a la carretera y empezar a mirar, porque Sergio a lo mejor se había pasado toda la noche buscando en el Google a ver si encontraba algún edificio abandonado o con pinta de abandono. Se montaba una ruta y venga, íbamos a seguir puntos. Y a lo mejor llegabas y, hostia, pero si esto es una granja. Nada, siguiente. Y de repente veías un cartel que ponía provincia de Huesca. Y tú, hostia, ¿dónde coño estamos? ¿Sabes? O sea, se te hacía de noche en el coche buscando sitios. Pero es que luego cogíamos y a lo mejor nos íbamos a tomar algo, nos íbamos a cenar todos. Era un buen rollo y era una época de que todos teníamos nuestro trabajo, evidentemente, ¿no? Pero el Urbex era nuestra vida. Para la primera generación de exploradores urbanos, la mejor manera de mostrar sus descubrimientos era mediante la fotografía. En los inicios, todos los exploradores tenían cámaras compactas baratas. Abandonalia, con su reflex y su juego de objetivos, le dio más profesionalización a retratar los lugares. Posteriormente, otros exploradores como Sergio T. adoptaron y mejoraron sus técnicas, creando escuela e imitadores durante los siguientes años. Ahora mismo es raro que un explorador no vaya con una buena cámara de fotografías o móvil caro. Por el contrario, el vídeo era algo anecdótico, incluso visto con recelo por la afición, siendo los usuarios que intentaron darle más legitimidad a este medio Stewie, mediante su conocido blog CELA Televisión, y Leone. Se les podría considerar los padres de los vídeos Urbex en España. Junto a ellos, pero sin continuidad, debemos rescatar a Jordi82 y a Tortila, como los 4 primeros exploradores en realizar vídeos. Poco a poco, la afición fue saliendo de la oscuridad, gracias a documentales de Urbex Leone, que se pasaron en televisiones, y alguna que otra obra de teatro asesorada por algún explorador. Pues, Umpi, coméntanos al respecto de esa obra de teatro. No, a ver, os lo resumo, ¿vale? Resulta que había un director teatral que últimamente veo que trabaja mucho y que se mueve mucho, que es Martí Torras, catalán, que tenía un guión de una obra de teatro pequeñita que se desarrollaba dentro de una casa abandonada. Entonces él, cuando escribió la obra, escribió toda la obra, pero había una parte que no sabía cómo hacer, y era bajo qué contexto hacía que los protagonistas empezasen la acción de la obra dentro de una casa abandonada. O sea, ¿por qué 4 personas
van a estar dentro de una casa abandonada. Su cabeza no le daba para situarlos ahí. Entonces empezó a buscar información y se topó con mi blog. Me escribió un mensaje, me explicó la idea y me citó junto a los actores de la obra en un bar de la ciudad de Barcelona. Entonces me dijeron, ostras, ¿a ti te importaría si convertimos a los 4 protagonistas en exploradores de lugares abandonados y hacemos una pequeña introducción de 4 minutos sobre vuestras normas y entonces ya los situamos dentro de la casa como que están explorando? Les di 4 consejos y llegué a ir a ver la obra de teatro y efectivamente, incluso uno de ellos, nada más empezar la obra, representaba que rompía una ventana con una piedra y entraban. Y uno de ellos, otro de los actores, le echaba la bronca porque le decía, te acabas de saltar una norma del Urbex que es que no se rompe nada para entrar. Pero bueno, va, ya que estamos dentro, venga, vamos a hacer fotos. Y entonces empezaba a desarrollarse la acción de la obra de teatro. ¿Y el actor? El actor, uno de ellos era Daphnis Balduz, que lo habéis podido ver hace poco en la película Malnacidos de Netflix. Era el vídeo en aquellos años era algo prácticamente anecdótico. Estaba pues Stewie, que los hacía en plan noticiario, reportajes, y luego pues los hacía yo en plan documental. Era como una cosa muy pequeñita en una afición muy pequeñita, era algo casi anecdótico. Y quién iba a decir que además, que nos solían criticar porque hacéis vídeo, quién iba a decir que de aquí a unos años luego eso iba a ser el camino a seguir en la afición. Se puede decir que entre finales de 2009 y principios de 2010, la exploración urbana en España alcanzó la mayoría de edad con 2 lugares descubiertos en Cataluña, cuna de la exploración en aquel momento, que concentraba el 70% de los exploradores activos de todo el territorio. En el resto del país, con la excepción de Valencia, era muy residual la presencia de exploradores urbanos, contando en algunos casos comunidades autónomas con un explorador o ninguno. La Escuela Catalana de Exploración seguía muchos patrones de la norteamericana, donde se le daba mucha importancia a las exploraciones bajo tierra e infiltraciones en edificios de difícil acceso. Los 2 lugares que lo cambiaron todo fueron el castillo de Can Lioner, cuyo nombre es en honor al explorador que lo descubrió, y la Escuela Maravillas, o llamada en sus inicios Los Salesianos, descubierta por Quique H. Con Lioner no hemos conseguido hablar, pero a Quique le tenemos en la mesa. ¿Qué sentiste primero cuando descubriste un lugar abandonado así y posteriormente cuando estuvo claro que cambió la afición para siempre? Pues te puedes hacer la idea, tú que has explorado tanto. Te cuelas en un edificio en el cual, pues bueno, es grande, pero tampoco parece que vaya a haber la opulencia que después muestra. Entré además por la iglesia, que todos la habéis visto. O sea, que te puedes hacer la idea de entrar, girar a la derecha y encontrarte de repente con todo eso. Pues para mí fue una sorpresa porque no me lo esperaba ni mucho menos. Yo esperaba ver pues una pequeña recepción, un pequeño taller o un pequeño parking y sin más acceso a nada más. Pero claro, una vez que entras y tienes el acceso a todo lo que se pudo ver posteriormente, pues imagínate. Es un lugar que es polémico, porque sí que es verdad que una vez que apareció en el foro publicado, pues mucha gente se puso como que realmente él había sido el descubridor. Mucha gente dijo, no, lo descubrí yo, lo que pasa es que lo estaba ocultando. Entonces bueno, hemos decidido que yo la prueba que tengo es a la que me remito, y es la primera persona que lo publicó, y la primera persona que lo publicó fue Quique. Entonces yo digo que es el descubridor. Si tú tienes unas fotos más antiguas, pues no sé, envíamelas y enséñamelas y diré, hostia, pues mira, sí fuiste tú el primer explorador que lo descubrió. Bueno, en el caso de los salesianos creo que fue de los primeros abandonos en los que exploradores de otros países se cogían vuelos directamente para venir a España a ver un sitio abandonado. Sí que es verdad que en el caso, por ejemplo, de exploradores de renombre como Barges, sí que era una persona que ya viajaba mucho y que había estado en fábricas y en museos aquí en España y en Madrid, pero este sitio se empezó a llenar y empezó a aparecer en foros europeos y tuvo mucho bombo juntamente con Can Lioner. Fueron dos lugares que magnificaron esta afición y nos pusieron un poquito en el mapa, ¿no?, de los abandonos más de calidad, digamos, como te encontrabas en otras capitales europeas. Que pasamos de afición marginal y desconocida a aparecer en los telediarios, en documentales, en reportajes de televisión española, de la televisión catalana.
Fue una locura, Leone. Yo recuerdo una época que a mí no paraban de llegarme correos, me escribían, o sea, yo creo que estuve como mínimo en 6 emisoras a nivel de toda Cataluña, hablando de urbes. Iker O sea, Jiménez en el Milenio 3 nos llamó, a Sergio y a ti. Yo estuve en Milenio 3 con Iker Jiménez hablando de lugares abandonados. Sí, Que sí. ahí fue el boom de mi blog. Mi blog esa noche petó porque tuvo más de 12.000 visitas en una noche. Pero estuvimos 1 hora y media hablando con Iker Jiménez. O sea, tú imagínate, yo que era un chaval de barrio, ¿no? Que empezamos a salir en el telediario, nos hicieron un reportaje y salimos en el telediario de Televisión Española. Bueno, O sea, mi ¿tú te acuerdas? Careto y el de Quique ha estado en el telediario de Televisión Española a mediodía, hablando de urbes. No, bueno, y Quique es reincidente, porque Quique sale en un reportaje de TV3 y luego en otro de BTV. Sí. Y si te acuerdas, no sé si te acordarás, nos contactó la productora de Andreu Buenafuente, el Terrat. Hemos estado en el despacho de Andreu Buenafuente hablando de un futuro programa que se lo querían vender a la MTV. Y llegasteis a grabar un piloto, lo que pasa que al final la productora lo desestimó porque Porque era muy oscuro, porque decían que es que era para emitir eso en una televisión, porque luego ya dije, hostia, la MTV no sé, a lo mejor la Sexta está muy interesada. Y vieron el piloto, claro. Es que ahí hubo 2 problemas muy gordos con la productora. El primero era que querían hacerlo todo muy en plan programa de Telecinco, poner un presentador famoso de salseo, de la salsa rosa, cierto. Que la gente saliera a contraluz y en lugares llenos de mierda. No les gustaba, dicen, pues es un lugar abandonado, ¿qué quieres? Y luego, si te acuerdas, nos estuvieron pidiendo hasta última hora un listado de lugares abandonados de España, y en todo momento nos negamos. Y nos dijeron, tendréis que confiar en nosotros. Digo, ya, pero es que somos exploradores, y como comprenderás, yo no te voy a dar un listado con todos los lugares top de España, y menos a una televisión, a una productora. No podemos facilitaros un listado de lugares abandonados como nos pedís, porque eso sería romper nuestras normas. Sí, totalmente. Sí, me acuerdo, sí. Finales 2010 hasta principios 2012, porque también, ¿qué pasó? Nosotros entendíamos el Urbes como se había entendido en sus inicios en Estados Unidos y no tanto en Europa, que era túneles abandonados, minas abandonadas, fábricas abandonadas, óxido, vapor. ¿Qué ocurre? Aparecen 2 lugares increíbles. Fueron 2 abandonos, primero, que no se habían visto nunca en España. Y después, es que llamó la atención de toda Europa. O sea, de toda Europa, que eso no había pasado con ningún abandono. Sí. Pues tú suma eso. Telediarios, productoras, abandonos que atraen a gente de toda Europa. ¿Qué pasó? Pues el CELA dejó de ser un foro pequeñito. El CELA se desbocó. Los lugares abandonados en España y sus exploradores ya jugaban en la primera división del Urbex europeo. Tanto ruido provoca que el CELA, un foro pequeño, duplique a sus usuarios, y los periódicos, televisiones y radios de grandes conglomerados se interesen porque aparezcan exploradores en sus espacios. Desde entonces hay una relación de amor y odio entre exploradores y medios que llega hasta nuestros días. Aquel estar de moda en la afición hizo que hubiera mucho curioso y no siempre con las mejores intenciones. A pesar de ello, en un foro de 200 usuarios era fácil saber quién era un ladrón, un grafitero o un anticuario. Pero con cada vez las más pujantes redes sociales, en especial Facebook, es difícil saber quién es quién en grupos de 3.000 usuarios. Finales de 2010 fue convulso tras la primera quedada de Delfinito y miembros del CELA en Zaragoza. Desde la dirección del foro se comenzaron a marcar unas nuevas pautas, siendo la más polémica que el foro, que siempre había sido proteccionista con los exploradores y lugares abandonados, abriría sus puertas para alcanzar en usuarios a los foros más grandes. Fruto de ese malestar nacieron 2 proyectos que no tuvieron mucha continuidad: el foro Urbex Spain, creado por el explorador vasco Unai, y el grupo CELA Alternativo, en el que estaban integrados miembros de la vieja guardia del CELA como el KGB, Ardilla, Unsur, Medusa, Sienar o Remoto. CELA Alternativo hizo que, como nunca, un grupo de exploradores viajaran por toda la península ibérica explorando, ya que se creó una red de viviendas entre comunidades autónomas y a disponibilidad de quedadas y futuros objetivos. Nunca se recorrieron tantos kilómetros y exploraron tantos lugares en tan pocos meses, de una punta a otra del país.
Bueno, yo de lo que puedo comentar, yo me gustaría hacer algún comentario sobre Eurospain, ya que yo estuve ayudando en la creación y moderación de ese foro. Medusa también aportó muchísimo, más en la sombra, y bueno, lo creó un explorador vasco, Unai. Era cuando ya se veía la deriva que estaba cogiendo de Cela a Forocoches el foro, y se decidió, bueno, a mí se me vino y se me vendió como, no, esto es el Cela, pero el de los inicios, el de calidad, y el que aquí no se pasan tonterías, y aquí lo importante no son los follones, sino lo importante son las exploraciones. Bien, yo estuve, no llegué al año, unos 9 meses. Es cierto que al principio se empezó así, era muy buena idea. El problema es, bueno, pues que al final, supongo que es porque siempre se quiere más para que algo no se estanque. El foro se empezó a abrir mucho más a exploradores extranjeros que españoles. ¿Qué ocurrió? Que al final yo creo que esto era una tara que los españoles empezábamos a tener y que los extranjeros arrastraban de hace más años, que es, te pongo enlaces de reportaje de mi blog en el foro. No te aporto fotos, no te aporto historias, no te aporto datos. Yo lo que quiero es que vayas a mi blog. Entonces, claro, fue un invento que también tardó en llegar, el de Eurospain, y cuando no tienes una masa de exploradores españoles, los que tienes extranjeros solo te quieren poner enlaces a sus trabajos, y se junta con el hecho de que las redes sociales estaban ya devorando a los foros, pero ya a nivel general, pues bueno, fue un foro que no tuvo mucha historia. Y ahora Medusa nos va a hacer un pequeño resumen, si se puede decir pequeño, sobre la historia del Cela alternativo. Bueno, pues el Cela alternativo nació efectivamente como una alternativa al Club Cela. Nació tras una quedada que hicimos de miembros en Valencia, la Quedada 2, y pues surge principalmente porque llegó un momento que vimos que queríamos seguir explorando, queríamos seguir quedando, queríamos seguir disfrutando un poco de los abandonos y de todo lo que ello como comunidad pues hacíamos. Éramos gente de Madrid, de País Vasco, de Cataluña, de Valencia, de Alicante, no sé si me estaré dejando a alguien más. Y el Cela, hasta ese momento, lo que era la exploración urbana, que todo pasaba por el Cela, era básicamente explorabas en tu comunidad autónoma, como mucho explorabas en la de tuvieras más cerca. Y gracias a esa red de exploradores que nos hicimos de toda España, que éramos los que más explorábamos, que estábamos en la sección de miembros del Cela, pues bueno, fue bestial porque empezamos a explorar casi cada mes por toda España. O sea, se hicieron quedadas en Madrid, en Valencia, en Cataluña. Nos fuimos, empezamos a salir a explorar al extranjero, a Portugal, a Francia. La verdad es que fue una época de mucho kilometraje y que muchos poníamos nuestras casas para que muchos de los compañeros vinieran a dormir. Bueno, yo no recuerdo si surgió este nombre durante aquella cena épica en la cual hubo pizza. Pizza, acabas de decir lo único normal que hubo, porque después todo lo que hubo, agua de Valencia hecha es proceso en un puchero, que se tuvo que repetir 2 veces el puchero de todo lo rápido que nos lo bebimos. Bueno, pues sin entrarme en más detalles, yo recuerdo que además fue con vítores y se llevaron a hacer alternativo. ¡Ah! Y todos borrachos chillando. Nos pensamos que no iba a pasar de la borrachera, algunos. Yo tenía claro que no, que eso se iba a tirar para adelante, y efectivamente tiró para adelante. Sí, bueno, lo de Cela alternativo se me ocurrió porque en aquella época, pues la verdad es que me puse a ver como una aficionada a la serie de Friends, y bueno, pues todo ese mundo alternativo del que se hablaba en la serie y demás, pues creo que cuadraba muchísimo con esa realidad alternativa en la que nosotros estábamos en cuanto al tema de la exploración, foros y demás, y bueno, pues de ahí vino el nombre. Y mientras duró, fue muy chulo. De hecho, creo que tenían una actividad realmente espectacular. Todos los días se posteaban sitios, teníamos unas listas de correo espectaculares. Yo creo que al día podíamos recibir cada uno, no sé, 25 o 30 correos sobre respuestas de post. Fue como una pequeña revolución, pero bueno, primero me gustaría decir que esto no nació
como competencia del CELA, ni mucho Para menos. nada, no. Éramos un grupo de exploradores que veíamos que queríamos seguir en el CELA, pero ya como lo entendíamos ya nosotros, la exploración se nos había quedado obsoleto, como se pensaba en el CELA. De hecho, todos seguimos en el CELA hasta que ocurrió lo que ocurrió, la limpieza étnica que hubo. Entonces... Hasta que nos borraron el sistema. Un grupo que se basa en la confianza mutua, que éramos 15 exploradores, no éramos más. Pues hubo uno que, bueno, pues que se dejó seducir. Que fue de listo, digámoslo así. Fue de listo y nos trató como a tontitos. Pero... Y se aprovechó del buen rollito que había, de la hermandad y sobre todo de... En ese grupo, como había una confianza ciega entre todos los exploradores, ¿qué se hacía? Poníamos todos los lugares abandonados con coordenadas en un mapa, entonces todos teníamos acceso porque todos confiábamos entre todos. Incluso más, miramos el mapa y decíamos dónde hacíamos una quedada. Pues ¿qué ocurrió? Pues que cierto personajillo valenciano, el diablo le susurró al oído y él cayó. Y de hecho, por decirlo de alguna manera, de manera elegante, sí. ¿Qué ocurrió? Que esta persona, pues bueno, yo de hecho fui de los primeros que se fue de CELA alternativo. Dije, ¿qué sentido tiene que continuemos si algo que se basa en la confianza mutua ya se ha roto? Seguimos siendo amigos, seguimos saliendo a explorar. Y de hecho, CELA alternativo, ¿cuánto duró? No duró mucho tampoco, duraría 2 años, ¿no? Duró menos. ¿Un año? ¿Año y medio? Año y medio. Vale. Año y medio duró, muy muy intenso. Sí. O sea, que CELA como mucho alternativo duró hasta 2012, 2011 como mucho. Y a día de hoy, a la gran mayoría de los que estaban allí, sigo teniendo contacto y con algunos hasta exploro, todavía. O sea, han pasado más de 10 años. Pues era el inicio. Lo que nos pasó con esta persona es que aprendió de aquellos exploradores holandeses que empezaron con toda esta movida de mira cuántos sitios, mira cuántos chateaux, mira cuántas casas. Y bueno, pues se le pegó el querer tener un poco de fama al fin y al cabo. O sea, lo de él fue como la explosión anticipada de lo que vino años después. De hecho, no hay más que ver en el Instagram a día de hoy en qué ha derivado todo ese afán de mira a cuántos sitios voy al cabo de un mes. ¿Cuántas veces puse yo mi casa para que durmieran exploradores? ¿Y en cuántas casas he dormido yo? ¿Y cuántas puse yo la mía? Sin calefacción en invierno. Bueno, es un apartado pequeñito en la historia del Urbex en España, pero creo que muy necesario. Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo, yo creo que si nos tenemos que quedar con algo bonito de la época del CELA alternativo, era que cada uno éramos de nuestra madre y nuestro padre. Cada uno teníamos una edad, cada uno teníamos nuestro curro, nuestras aficiones y nos unía algo bonito y algo que todos respetábamos. Siempre hubo, pues ya lo hemos dicho, la oveja negra, pero vamos, que el 99,9% de todos nosotros respetábamos esta afición muchísimo y aunque nos lo íbamos a pasar bien, siempre ha sido con respeto a los sitios y con respeto entre nosotros. En medio de esa moda por visitar los lugares abandonados, en 2011 aparece un explorador con una nueva manera de mostrar sus exploraciones, escogiendo como ventana YouTube. En ese nuevo lenguaje, lo importante ya no es tanto el lugar como el explorador, el personaje que se ha creado para narrarnos sus aventuras. En unos años en que la mayoría de los exploradores preferían mantenerse en el anonimato, predominaba la fotografía y lo importante era mostrar el lugar, no uno mismo, Mumi le dio la vuelta a todo aquello, convirtiéndose en el centro de su canal, mostrando sus explos en vídeo y lo más importante para los exploradores que vendrían después. El centro es quien está contando la historia delante de la cámara, el lugar es completamente secundario. En su momento, esta nueva manera de narración no fue muy bien recibida por la pequeña comunidad de exploradores, pero su gran éxito en YouTube traspasó los márgenes del pequeño submundo urbex en España, siendo todavía un canal de gran éxito. Sin duda, Mumi ha influido a toda la segunda generación de exploradores que llegaron en el año 2017, quienes le cogieron como modelo para mostrarnos sus descubrimientos y aventuras.
A pesar de esta segregación de grupos de exploradores, como la afición no estaba masificada ni se veía como una competición, todavía había más lugares abandonados que exploradores. Pero todos estos años felices, con alguna que otra turbulencia, llegaron a su fin en el 2012, con el evento que es conocido como la Gran Purga. Un grupo reducido de personas se hicieron cargo de la administración del CELA, y aplicando unas reglas del foro en su beneficio, fueron expulsando a los exploradores que realizaban las mejores exploraciones, organizaban quedadas y mejores reportajes aportaban. El que no fue expulsado decidió marcharse ante tal pérdida de valores implementadas por estas personas. Una vez finalizada la purga, la consigna era clara: se había expulsado del foro a la calidad, ahora solo importaba la cantidad. Ya se podían abrir las puertas del foro a todo el mundo sin escuchar voces críticas. Lo mejor es que todo el mundo pensara igual, no fuera a ser que una voz discrepante aportase una buena idea. La operación, ser un foro tan grande como Foro Coches, estaba en marcha. Aquí es donde deberíamos marcar una subdivisión dentro de la primera generación de exploradores urbanos españoles. Con la purga, la primera generación del CELA había sido barrida en un 70% del foro. En 2012 comenzaba la segunda generación del CELA, y aunque hubo casos aislados, como el de Sarah von Hammersmark, que ha tenido continuidad con su excelente blog Forgotten and Magic Places, la calidad de los reportajes y lugares descubiertos cayó en picado. Había más participación, pero se generaba menos contenido, sobre todo nuevos lugares, repitiéndose reportaje tras reportaje las mismas exploraciones, los mismos lugares abandonados, ya convertidos en clásicos gracias a la primera generación. El CELA, que hasta entonces había sido la brújula y punto de encuentro de la exploración urbana en España, se estaba apartando del foco, en una lenta pero inexorable decadencia. Pero no todo ello fue solo por las peleas internas y abusos de poder. Los foros estaban comenzando a ser desplazados por las redes sociales. Tampoco ayudaba que la primera generación fueran ya personas que rondaban de los 30 a los 45 años. Con el CELA tocado de muerte, desapareciendo a finales de 2016, foros que habían nacido para hacerle la competencia como Urbex Spain o grupos como CELA Alternativo habían cesado su actividad antes. Los blogs taparon un poco ese hueco, pasando a ser donde se mostraban reportajes de calidad, mientras las redes sociales, con Facebook a la cabeza, donde mostrar toda la toxicidad de las personas. Pues para mí fue una época, podríamos decir, de desilusión, de desencanto. Sí, ¿por qué no? El ver llegar tanta gente con intereses tan dispares a los que teníamos nosotros, a mí me hirió de muerte en cuanto a la afición. Yo el ver tanta delincuencia, el ver lo que estaba pasando ahí dentro, pues acabó conmigo. Yo no quería tener ese tipo de relación con esa clase de gente, no quería poder acabar con problemas, y fue ya la gota que colmó el vaso. Yo me cansé por eso, porque también empezó a entrar gente muy extraña en el CELA y gente que se echaban mierda los unos a los otros, pero luego te enterabas que se iban juntos de quedada los fines de semana. Entonces yo como administrador acabé desbordado. Creo que no actué del todo bien con según qué usuarios y al final del finito decidió echarme como administrador. A mí eso me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque habíamos construido algo, cada uno, como te comentaba en la primera pregunta, cada uno aportando lo que teníamos. Pues yo no tengo los mejores sitios, ni otro tiene los mejores, a lo mejor uno sí, pero tú aportabas lo que podías y poco a poco construyes algo que se convierte en una especie de red, que dices, oye, pues hay uno en Andalucía que ha estado no sé dónde, oye, pues mira, que fulanito va de viaje a Andalucía, pregúntale. Y nos vamos pues contando sitios o pasando ideas y demás. Pero entró de repente como una colección de personas que no sé si estaban más interesados en el abandono o en qué, que pretendían ser como más papistas que el Papa, que los abandonos se visitaban como ellos querían, que los reportajes publicaban cuando ellos querían, donde ellos querían. No recuerdo qué pasó, al final todo el mundo tiene su trabajo, al final todo el mundo tiene su vida, sus problemas, y el foro, que era para todos, era una diversión, un entretenimiento, una manera de, bueno, pues de compartir con otras personas algo que te gusta. En el momento en el que se empezó a convertir en un nido de problemas, todos nos fuimos yendo o nos echaron. Pues bueno, la respuesta corta a la pregunta es con muchísima pena por que se perdió
mucho tiempo de confianza con gente y de amistad. La tendencia del foro cambió, simplemente cambió. En el año 2018, si no me recuerdo mal, antes de la pandemia, a mí me llega un mensaje de una amiga de aquí de Barcelona con la que sigo en contacto y seguimos explorando. Ahora ya no tanto, pero antes de la pandemia sí que hacíamos exploraciones. Y me dice que le han ofrecido el CELA, que el CELA va a desaparecer porque la persona que lo lleva no quiere seguir pagando el dominio ni el servidor y que va a desaparecer y que si lo queremos llevar que nos lo podemos quedar. O sea, me dijeron en 2018 si me quería hacer cargo del CELA junto con otra serie de usuarios, no solo a mí. De hecho, el ofrecimiento no es a mí, es a otro grupo de usuarios. Yo en un principio dije que sí, porque me apetecía, pero cuando lo consulté con la almohada vi que no tenía ganas de volver a ese mundo y según me consta, el CELA desapareció. Joder, pero si es que ahora te metes hasta en internet, puedes comprar las localizaciones. Sí. Claro, entonces, un foro que era algo muy bonito porque se creaba debate y se hablaba, también es que la sociedad ahora mismo vivimos en la sociedad del momento. Envíame un tweet que no tengo ganas de leer. Sí. Es así, entonces, yo el CELA sí que es verdad que también yo creo que murió por una parte de éxito, pero por otra es porque se quedó como algo anacrónico. Bueno, se llenó de enlaces. La gente subía un vídeo a su canal y te ponía el enlace al canal y suscríbete. Bueno, es que la muerte del foro no fue una cosa rápida así de repentina de un día para otro, sino una muerte así un poco lenta que ya se estaba viendo venir, porque llevaba ya mucho tiempo pues con muy poca actividad, había poco movimiento y poca participación. Sin embargo, había bastante más actividad en lo que era el grupo de Facebook de CELA. Y curiosamente en ese grupo de Facebook de CELA, la gente que más participaba, o sea, la mayoría ni siquiera estaban registrados en el foro. Pero bueno, lo que sucedió es que se impusieron las redes sociales, entonces pues al final el foro pues acabó muriendo. ¿Tú quieres añadir algo? Me he quedado un poquito en blanco, no sé, no... Hombre, pues para ser tú uno de los que la lió y te echaron. Pues... ¿Qué voy a contar? La lié y me echaron. ¿A ti te echaron? ¿Tú pediste irte? Me echaron, sí. Te dijiste, bórrame que me voy. Yo acabé la verdad bastante harto. Con la afición en estado comatoso, algunos youtubers, sin ser de los más famosos pero con muchos seguidores, realizan vídeos de exploración urbana. Aunque en realidad están más enfocados al terror o a las bromas, dan a conocer lugares abandonados clásicos y la afición a sus miles de seguidores. Como se ha comentado al inicio del programa, los cambios no se producen por un único acontecimiento, y la segunda generación de exploradores urbanos de España nació por una acumulación de ellos. En un momento, todo se precipitó. El CELA, abandonado por las personas que lo destruyeron, desaparecía tras casi 10 años de vida. Los exploradores de la primera generación ya estaban en una edad de ser padres o dejar paso a gente más joven. Y en YouTube se había dado a conocer una afición bastante desconocida, pero llamativa para el que la ve desde fuera. Aunque algunos exploradores de esta segunda generación ya habían comenzado a publicar vídeos de Urbex antes de 2017, se puede decir que este año es cuando nace esta generación tan adrenalítica e industriosa, enfocados al YouTube y con un rango de edad entre los 15 y los 25 años. Es una generación que ya se ha criado con un lenguaje audiovisual, lo que les ha permitido crear el suyo propio. De hecho, antes de publicar vídeos de Urbex, la mayoría ya tenían otros canales de YouTube, enfocados a los videojuegos, viajes o gastronomía. En muchos casos eran canales exitosos, por lo que ya tenían una base de seguidores cuando decidieron lanzarse al submundo del Urbex. Cuando un blog en un día de muchas visitas podía tener 150 visualizaciones, estos canales podían superar con un vídeo las 150.000 y, en casos extraordinarios, millones de visualizaciones. A mí el vídeo no me llama, entonces ese para mí fue el cambio generacional. Cuando empezó a llenarse la red de vídeos de abandonos, yo me sentí un poquito más apartado del mundo Urbex. Yo es que recuerdo que los primeros años entrabas a un abandono, te podías encontrar con el guardia de seguridad, podía venir un cuerpo de seguridad del Estado, te veía, pero reconocía un fotógrafo, un interesado en el pasado, un interesado en la historia,
y no había ningún problema. Le explicabas el por qué estabas allí y bien te acompañaba incluso, o bien te permitía continuar dentro. Yo recuerdo exploraciones en las cuales hemos estado por decirlo de alguna manera, acompañados de la policía, te abrían la puerta, te hacían de guías. Y con el de seguridad, también alguna vez. Claro, incluso nos han invitado a la barbacoa que ellos hacían. Recordando, no voy a decir el lugar, pero nos invitaban a la barbacoa. Poco a poco ves que eso, con la llegada de los nuevos, entre comillas, exploradores, se transforma en entrar en lugares que no están abandonados, que están cerrados, que entran destrozando puertas, cambiando cerraduras, dinamitando entradas. Claro, eso ya te pone un antes y un después. Ya la policía, por ejemplo, ya no te ve con la misma imagen. Antes eras un explorador, un fotógrafo, ahora eres un delincuente. Entonces, claro, esto es un antes y un después brutal, que hay que decirlo. Y mucha gente que ahora mismo tiene canales famosísimos en YouTube, mucha gente que ahora mismo son muy famosos en redes sociales, no entran en abandonos. Entran en edificios, en casas, de forma dudosa o bien pagando una entrada. Eso no es un abandono, eso es un museo. Y esto hay que decirlo. Esto era, como decía Marc Gauguin, el filósofo, es la espectacularización de la sociedad. Ahora todos tenemos que tener unas vacaciones espectaculares. Ahora todos tenemos que tener un coche espectacular, una casa espectacular y una exploración espectacular. Y si sencillamente entras a explorar una fábrica abandonada, eso no lo va a querer ver nadie. La gente va a querer ver una casa que está mejor barrida que la mía, que paso el Romba y la Dyson todos los días, y que si a lo mejor sale alguien que me amenaza, o sale un tío con una arma, o sale un ocupa, mira, tío, gano contenido para el canal. Y si encima digo que me he encontrado un muerto, aunque luego entras en el vídeo lo que te encuentras es un pájaro o un perro, que el pobrecito murió allí, mejor. Y es que el Urbex también no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Cabe decir que en esta mesa estamos sentados 4 personas que entre los 4 sumamos tranquilamente más de 40 años de experiencia en Urbex. Y 500 de Vital. Creo que no me equivoco si digo que probablemente una vuelta al mundo en kilómetros recorridos tranquilamente entre todos. ¿Y cuántos lugares asombrosos podemos sumar que hayamos visto? ¿5? ¿6? Estos youtubers, estos famosos de redes sociales se encuentran uno por semana. Esto es imposible. Bueno, yo, por parte mía, no puedo darme de nada. Voy a subir a lugares espectaculares a lo mejor unos 15 o 20. Pero claro, 15 o 20 en 15 años de exploración. No cada fin de semana como esta gente. Sí, realmente sí, han muerto bastante. Yo de hecho sigo publicando en formato blog, pero ya hoy en día es raro. Es raro porque, bueno, digamos que han ganado terreno totalmente lo que son las redes sociales, sobre todo YouTube, Instagram, antes Facebook, ahora ya no tanto, pero sí. Entonces, pues bueno, ya son como plataformas como que han quedado un poquillo en el olvido. Y sobre todo también porque lo que eran los formatos del blog y los foros eran más para publicar generalmente fotografías. Y entonces ahora, si nos damos cuenta, ya realmente casi todo es vídeo. Ahora lo que está de moda es el formato vídeo. Y el tema fotografía, pues no tanto. Entonces también por eso. Son exploradores de pacotilla. Son youtubers que se hacen pasar por exploradores para ganar pasta. Eso es horrible, no es afición, eso es morbo. Te dicen, entramos en una casa abandonada y encontramos un fantasma, o empezó a sonar la alarma, o vino un vigilante. O sea, te ponen ahí el título morboso para que entres. Eso es horrible. O sea, eso no es Urbex ni nada, eso es morbo. Eso no me gusta. Y el Urbex, la tendencia, al menos los últimos años, va un poco por ahí. Ahora se ha rebajado un poco todo eso. Ya no hay tanto youtuber Urbex, entre comillas, o es la sensación que yo tengo. Y volvemos un poco al inicio, ¿no? Yo veo un poco más de gente especializada y gente más interesada en el Urbex realmente. Ya no hay tanto, no se hacen títulos con tanto morbo como antes. La gente que hacía esto yo creo que ya no está, o yo no quiero verla. Esta segunda generación
tan querida por Quique, quien comenzó teniendo mucha importancia fue Imix, quien en sus vídeos se mostraba como una persona cercana y muy joven, como la mayoría de los consumidores habituales de contenido en YouTube. Sus vídeos no mostraban un contenido tan maduro y documentado, pero era fácil que conectara con el consumidor mayoritario, que eran los niños y adolescentes. En esa época aparecieron otros exploradores youtubers, que igualaron o superaron el éxito de Imix, pulverizando récords de visualizaciones y monetizaciones. Solo comentar a unos pocos tenemos a Braith 9, Portillo, Bucane Exploring, Blue Offense o Kibara. En muchas ocasiones el éxito se debía a títulos escabrosos y un tanto morbosos, que prometían fuertes emociones que en la mayoría de los casos no se cumplían, convirtiéndose en repeticiones de la repetición, el exploit que buscaba rentabilizar en vídeo un éxito, plagiando esa misma fórmula. Nunca, como en esos primeros años de la segunda generación de exploradores, la afición estuvo tan expuesta y tan de moda, invirtiéndose las tablas de valores. Por primera vez en la historia había más exploradores que lugares abandonados. En el lado positivo es que entró mucha gente joven, que es lo que necesita una afición para que no muera, que haya un relevo generacional. En el negativo, pese a haber un mayor número de personas explorando, se pasó de una afición colectiva al individualismo. Los nuevos exploradores, en su mayoría, ya no querían explorar para conocer a más personas como ellos. Lo que ahora querían era ser como la estrella del YouTube que admiraban. Fue tan grande el impacto de esta nueva generación que mucha gente pensó que el Urbex en España había nacido gracias a los vídeos de YouTube. De hecho, se desterraron referencias como exploradores urbanos y de lugares abandonados. La mayoría de estos exploradores se referían a la afición como practicar Urbex y, en contadas ocasiones, exploraciones urbanas. Pero hay que recordar que esta es una afición que puede tener graves consecuencias legales, y cuando tienes miles de seguidores y cuentas con vídeos virales, la lupa de la justicia te vigila más de cerca, por lo que muchos de estos youtubers acabaron denunciados, pagando multas y, en el peor de los casos, en juicios, provocando su retirada de la afición, a pesar, y esto es común en muchos de ellos, de estar en la cresta de la ola, en su momento de mayor fama. Vamos a tratar un proyecto que fue creciendo poco a poco, pacientemente, mientras era mimado y regado por sus creadores, para acabar eclosionando en esta época. El proyecto Abandoned Spain. Nació en el año 2012, cuando un grupo de fotógrafos comenzaron a subir fotos de lugares abandonados en Flickr. A pesar de llamarse Abandoned Spain, nació con la idea de ser globalizado gracias al etiquetaje en las redes sociales. Aunque compartía el publicar, y con éxito en YouTube, sobre todo se trataba de interactuar con sus seguidores, que además nutrían con fotos y reportajes su foro, blog y redes sociales. Al cubrir todos los campos posibles de comunicación en Internet, fue un rotundo éxito, provocando gran participación y llegar a contar con más de 70.000 seguidores. Fue un Cela 2.0, mejorado, ampliado y de más éxito. Pero siguiendo la estela de los exploradores youtubers, la fama llegó igual de rápido como se marchó, encontrando también problemas legales y de juicios. En la actualidad, es un proyecto que se encuentra moribundo, con actividad en las redes sociales gracias a exploradores que cuelgan material en su perfil. Pero quién sabe, tal vez en el futuro acabe resurgiendo con la misma fuerza que antaño. ¿Queréis comentar algo al respecto de esta época? Sí, más o menos, aunque Abandoned Spain, estoy viendo que sí, su origen es 2012. Yo lo descubrí más o menos en 2018, que retomé la afición. Más que la afición, lo que hice fue enganchar mis fotos antiguas y dije, todo este material que tengo aquí, que se ha perdido el foro y se ha perdido las redes, el foro de Urbex Spain y demás. Y digo, ¿y qué hago con todas estas fotos? No las voy a borrar. Y encontré el Instagram y dije, pues mira, voy a echar un rato aquí. Total, que registré mi cuenta, empecé a subir fotitos y desde entonces, ahora ya la tengo un poco parada. Pero ahí fue cuando encontré precisamente Abandoned Spain como un tag que me permitía conectar con un montón de exploradores. Y no voy a decir que me reenganchase, pero me permitió volver a conectar con la afición y la he dejado, digamos, no la he reenganchado con la misma actividad que antes, pero sí me ha permitido planteármelo de otra forma y ahora sí es para mí, para disfrutar, y si encuentro fotitos, a ponerlas aquí. Vale, pero entonces, por lo que yo entiendo, Abandoned Spain sí que tuvo un efecto positivo en ti. Para mí sí. A ver, a mí como idea, a mí me parece una idea muy, muy buena, ¿eh?
Y es verdad que bueno, que es una lástima que tuvieron por los problemas que tuvieron legales, por un follón que hubo. Pero bueno, yo espero que es un proyecto que resurja porque lo encuentro muy interesante. También ha servido, yo creo, para mostrar, porque todavía es posible visitar sitios que nosotros pudimos ver hace un montonazo de años, todavía hay gente que entra, están desintegrados, vandalizados y destruidos, no, desintegrados. Y no existe ni la mitad del material, ni o menos. Algunos han ardido, se han caído muros, los han expoliado. Pues me gusta subir fotos de hace 10 años junto a lo que encuentro por ahí en las redes. Algunas he subido, ¿vale? Tengo la cuenta de Instagram bastante parada. Pero tengo 2 o 3 fotos que si haces un poquito lo que se llama el swipe, encuentras cosas que dices, oh, Dios mío. Yo tengo que decir a título personal que, bueno, yo cuando empecé la afición hacía las fotos en carrete. Y no hace mucho me puse a mirar los álbumes y digo, hostia, Estación de Canfranc en 2007. Y sé de gente que ha ido hace poco, le digo, ¿me puedes decir dónde puedo ver tus fotos? Y entonces las veo y digo, Dios mío, no está el Puente Grúa, no está lo de los ferroviarios. Hostia, han restaurado el tren hospital, qué guapo. Y no sé, hay veces que hay tardes que vengo así agobiado del trabajo y no tengo ganas de nada. Eso, me siento aquí en la terraza con una cervecita y me pongo a desempolvar los libros antiguos de foto de esos años, 2007, 2008, 2009, y te lleva gratas sorpresas, muy gratas sorpresas. Cuando parecía que ya no podía haber más Interex de Urbex. Cuando parecía que ya no podía haber más interés por el Urbex, ocurrieron 2 acontecimientos externos al mismo que hicieron mantener la popularidad de la afición. El primero fue el estreno de la serie Chernobyl en 2019. El impacto y calidad de la misma puso de moda lugares para practicar dark tourism, como la misma central nuclear donde ocurrió el accidente. Buscando en internet, el espectador seriéfilo pudo ver que existían unos exploradores urbanos llamados Stalkers, quienes entran sin permiso en la zona de exclusión, mostrando sus aventuras en reportajes fotográficos y redes sociales. El internauta pudo comprobar, gracias a los Stalkers, no solo que todo aquello no era una ficción, también el morbo de poder ver los enseres de las personas que lo dejaron todo allí hace más de 30 años. Y si no te conformas con verlo en tu móvil u ordenador, puedes vivirlo en primera persona, ya que pagando te realizan un tour por la zona radiactiva. El segundo acontecimiento fue la llegada del COVID-19 a España, confinando al país entero en sus casas durante meses. Todo ese tiempo, encerrados entre 4 paredes, los núcleos familiares o los individuos en su soledad no pararon de consumir contenido en Internet, y el Urbex no fue una excepción gracias a YouTube. Se generó un boom post-pandémico que provocó que una vez se levantaran las restricciones de movilidad, auténticas hordas de personas quisieran explorar lugares abandonados. De 2020 a 2021 fue la última etapa dorada en interés por la afición. Pasado el furor, en el año 2022 se vuelve una relativa calma, lo que provoca que muchos exploradores, estrellas en YouTube, abandonen la afición al bajar los ingresos de monetización y tomen la determinación de parar actividad exploradora o retomar los canales con los que se hicieron famosos al principio. Pero, ¿hacia dónde se encamina ahora mismo el mundo urbex en España? YouTube, a pesar de contar con exploradores que suben contenido de calidad como Urbex Málaga, o enfocados hacia esa historia que se está perdiendo como Viajero Solitario o Despoblados y Abandonados, se ha deshinchado respecto a TikTok, un lugar donde las exploraciones se quedan en un simple enunciado. Instagram, con sus espectaculares fotografías, hace años que sustituyó a los textos bien trabajados de los blogs, lo que no impide que aparezcan de gran calidad, como Donde solo habita el tiempo. Twitter nunca llegó a despegar para mostrar contenido urbex. En Facebook, pasada su moda como estercolero donde descargar envidias y rivalidades, se ha quedado como un lugar muy secundario donde mostrar exploraciones. En este 2023, en este 2024, el Urbex ya no llama tanto la atención a personas ajenas a este submundo, lo que no significa que no esté en un buen estado de salud. Pasados los tiempos en que se puso el foco en esta afición por denuncias a exploradores y vídeos morbosos, hablamos de un hobby para algunos, una razón para vivir para otros, en general en un buen estado de salud, más disgregado que nunca, pero con buen pulso. No paran de aparecer nuevos exploradores de todas las edades, mientras que exploradores de la primera generación han vuelto a caminar por lugares abandonados. Con orgullo podemos decir que algunos de ellos gracias a este programa. Vivimos un ambiente de relativa calma, a la espera de que un acontecimiento externo o interno
y un lugar abandonado desconocido creen, junto al paso del tiempo, a la tercera generación de exploradores urbanos. Y por supuesto, esperamos poder estar ahí para contároslo. Para la confección de este dossier cabe agradecer a Medusa, Ax Madrid y J sus aportes, y a mis compañeros Sienar, Umpi y Quique sus aportaciones en directo o fuera de micro. Un saludo a exploradores, mi nombre es Urbex Leone y os deseo que tengáis mucha suerte en todo lo que hagáis. ¡Se acabó! ¡Bien! Objetivos cumplidos. ¡Hala, chavalote! Oye, ahora con esta última reflexión, es que Bueno, pues esto como en el programa de antaño, tú lo recordarás, La Clave. La clave, José Luis Balbín, perdón. Ahora hay el posterior debate. Y se debe a que cuando habíamos cerrado micros, Umpi ha lanzado una pregunta y es: ¿vosotros creéis que si volviera a aparecer otro abandono como la Escuela Maravillas o los Salesianos tendría el mismo impacto que cuando salió, apareció, se mostró en 2010? Vamos a ir dando paso ordenadamente. El que quiera hablar levanta la mano y yo le doy paso. Quique. Yo pienso que no. Yo pienso que no porque el público ya está un poco saturado de consumir productos que además no son reales. Entonces, es muy complicado que un abandono real pueda competir con las escenificaciones que hemos visto en YouTube. Yo creo, y pienso totalmente como tú, o sea, yo creo que hay gente que está tan harto de todo que no lo valoraría como nosotros lo valorábamos. Dicho sea de paso también, yo ahora lo estoy viendo como una persona que lleva 5 años, 4 años alejada del mundo urbex, que estoy volviendo otra vez a reemprender el camino gracias aquí al compañero Leone y al podcast. No sé si llegaría a tener la repercusión, yo creo que no. Actualmente yo creo que no. Es probable que si dejamos pasar el tiempo y estos exploradores de pacotilla que han salido en los últimos años con su teatro caigan un poco en el olvido, que haya un filtro, que la gente lo pierda, se pierda en el tiempo, quizá es probable que alguien se sorprenda cuando realmente vea algo. Pues siento llevaros la contraria, pero yo creo que sí, que tendría impacto, incluso más. Y me baso en los tiempos que estamos corriendo, que son los del postureo y los de la imposición. Y no solamente tendría el doble de éxito, sino que desaparecería más rápido, por la horda de gente que lo arrasaría. Y fíjate lo que son las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, Quique, en que la gente, el espectador de YouTube, se ha inmunizado a toda la falsedad y estupidez que hay imperante ahora mismo. Pero ante un lugar abandonado, que es tan fácil ahora mismo localizarlo, no es como en nuestra época, eso se llenaría de gente, sobre todo externa, y me baso en mi experiencia. Mi experiencia es cuando salió la mansión Disney en Portugal, que era un lugar increíble, lo puso un explorador portugués. En Portugal ahora mismo hay un nivel increíble de exploradores. Yo creo que son los mejores exploradores que hay ahora mismo en Europa. No tiene nada que ver cuando yo empecé a ir en 2011. Lo puso ese chico, el vídeo se hizo viral, tuvo más de 1 millón de visualizaciones en un mes. Yo cuando fui, aquello era, no sé, yo creo que no sé cuál es la plaza de Madrid donde más gente pueda haber, ni la de Barcelona, pero yo creo que en la mansión Disney había más gente, y de exploradores creo que éramos solamente Medusa, Unsur y yo. Paso, Umpi. Porque yo creo que con este cambio generacional ya no te llama la atención ir a ver el lugar y documentarlo, sino que ahora lo que interesa es que tus seguidores sepan que has estado. Y vamos más, bueno, vamos no, yo ya pertenezco a otra generación, pero la gente yo creo que hoy en día va más a hacerse el selfie y a decir he estado, que no a decir lo he descubierto, me he paseado por dentro, te lo documento, te edito las fotos y te subo un reportaje con la historia del lugar. El tema de las redes sociales es la interacción, la bidireccionalidad. Es decir, ya no es que mis hordas de seguidores vayan allí. Quiero decir, ya no es decir, es lo contrario. Ya no es decirles a mis seguidores, oye, he estado aquí, sino hacer que toda esta gente acabe yendo al sitio. Y decir, oye, yo soy el líder. Yo soy el líder de estos 10.000 tíos que después han ido y ha habido 10.000 vídeos más. También ocurre el tema del
venimos de unos años en los que las redes han puesto de moda los retos. Oye, mira, voy a tirar un cubo con un montón de hielo por encima. Oye, pues ¿por qué no voy a hacer que el cubo entero se congele y me lo tiro por encima? Pues ahora de 17 metros, claro, más de uno se ha llevado la cabeza en el intento. Y así ha pasado. Creo que ya ha habido algún muerto en el hospital de la Barranca, por ejemplo. Yo es que creo que toda esta gente, y ojalá me equivoque, pero toda esta gente que va a visitar los nuevos abandonos no son exploradores y no van con ese objetivo. Yo creo que van con el mismo objetivo como el que se hace una foto al lado de la Estatua de la Libertad. Van de turismo. Umpi ha dicho que él cree que no tendría tanto éxito. Tú también has dicho que no. Yo digo que sí, incluso que lo duplica. ¿Qué opinas, Siena? Y que se puede multiplicar por 10.000 si lo quieres, y además monetizarlo. Pero quizá es lo que digo, igual lo que no tendría tantas repercusiones con los ojos con los que nosotros mirábamos a ese abandono cuando descubríamos un abandono. Ciertamente, si lo piensas fríamente, quizá lo que tú has denominado postureo, que yo lo pienso igualmente, o sea, es el postureo de decir, me hago un selfie en las obras de Mestalla, y del nuevo Mestalla, perdón, que no es ni un abandono, pero es el postureo de decir, mira, me he colado, me he saltado la valla. A lo mejor también lo que hacíamos nosotros se puede considerar postureo, el decir, quiero ser el primero en subir este abandono, o quiero ser el primero en tener este abandono o en encontrarlo. ¿Creéis que era un postureo embrionario, un postureo 1.0 a lo mejor? Inconsciente. Yo pienso que no, y me baso, acordaos hace años cuando tú ibas a un lugar abandonado, que para ti un lugar masificado era si ibas y había dentro otro grupo de 5 personas explorándolo, o un grupo de 10 personas haciendo airsoft. Ahora un sitio masificado es que vayas, y esto yo creo que ha sido culpa de YouTube, que la ha demostrado a los chavales, adolescentes, sobre todo. Puede ser Indiana Jones en un entorno urbano, en un entorno rural, cerca de tu casa, relativamente, y te puede llevar hasta tu madre, como pasó con el parque acuático de Aranjuez, que lo tuvieron que tirar abajo. Aquello se llenó de niños que los llevaban las madres a explorar, había una peregrinación. Todos nosotros hemos subido reportajes semanas o meses después de haber estado en el sitio. No, y algunos ni los hemos publicado todavía. Correcto, o sea, todos tenemos nuestros tesoros guardados. Exacto. En el disco duro del ordenador. Ahí iba, tenemos todos muchos sitios sumados entre los 4, Medusa 5, que no han visto la luz. Mismamente del que os hablamos anoche, que os enseñé las fotos, que estuve hace 3 años. Vivimos en la época de la prisa, todo es ya, todo es tal, y sobre todo el querer ser el primero, ¿no? El marcarte el tanto y decir que yo he estado aquí. Y te lo demuestro. Y si no has sido el primero en subirse al carro, aunque sea el segundo, el tercero, por delante de 3.000 más. Ahora mismo, con el ritmo que tenemos, ¿os imagináis el tiempo que empleábamos en informarnos sobre el abandono, en editar fotografía, en procesar un texto, el cariño y el cuidado que poníamos? ¿Ahora mismo veis eso factible? A ver, evidentemente con la vida que llevamos, yo hablo como padre de una niña de 6 años y medio, a mí me es imposible. Es que yo siempre he dicho que el Urbex no solo era ir al sitio abandonado y hacer fotos. Ahora mismo es hacer la foto y subirla inmediatamente a Instagram. Sí. Con el móvil directamente. Y los que tirábamos en analógico como Leoneo yo, cuidadito. Bueno, eso era doble, claro. Claro, veían la foto hasta después de 2 semanas, hasta que acabas el carrete. Pelo, polvo, arañazo, que acabaría, oye, mira, esto lo has revelado mal, mierda la cortinilla. Te lo han quemado en el laboratorio, a mí me pasó nada. Sí. Pero qué bonito era aquello de, oye, mañana quedamos a las 6 de la mañana. ¿Y dónde vamos a ir? No lo sé. Y dicho el día de antes a las 9 de la noche. Sí. y volver por la noche el mismo día y no habías visto nada. Y cuando era el mismo día.